Bienvenidos a este análisis para The Monday Market. La semana pasada, parece que el guión se partió por la mitad en Wall Street. Teníamos una historia de éxito que, bueno, todos daban por sentada. La imparable revolución de la inteligencia artificial. Pero de repente, los actores de reparto, o sea, las empresas de la economía real, empezaron a robarse el show. Hoy vamos a desentrañar por qué esa euforia se topó con un muro. ¿Y qué bando parece que ganará la batalla en la semana decisiva que tenemos por delante? Totalmente. Es como si el mercado hubiera estado, no sé, en una fiesta increíble. Una fiesta alimentada solo por la promesa del futuro de la IA. Y la semana pasada, la Reserva Federal, encendió las luces, paró la música, y de repente todos se dieron cuenta de que era hora de buscar algo más sustancioso, algo más real. El contraste fue brutal. Brutal es la palabra. A ver, vamos a desglosar esto, porque me cuesta un poco entender cómo en una misma semana el mercado puede tener una personalidad tan dividida. Por un lado, champaña y récords históricos. Y por el otro, pánico y ventas. ¿Qué nos dicen los números? Los números cuentan una historia de dos ciudades, totalmente. Por un lado, tienes al Dow Jones, el índice de las grandes empresas industriales de toda la vida. Subió más de un 1% para romper su récord histórico. Superó los 48,000 puntos. Y ojo, el Russell 2000, que agrupa a las empresas más pequeñas, también se acercó a sus máximos. Ah, o sea, la economía de a pie, digamos. Exacto. Esa se siente fuerte. Pero en la otra ciudad, la tecnológica, ahí había un funeral. El Nasdaq se llevó un golpe de más del 2%. Y el S&P 500, que es la mezcla de ambos mundos, cayó un 1%. Hasta el Bitcoin, que venía imparable, retrocedió más de un 3% para ubicarse cerca de los $90,000. Ok, la división es clarísima. Pero una cosa son los precios y otra lo que sienten los inversores. Supongo que todo este movimiento vino con una buena dosis de nervios, ¿no? ¿Qué pasó con el termómetro del miedo? Se rompió, prácticamente. El VIX, que es básicamente el indicador del pánico. La prima del seguro. Exacto, se disparó más de un 17%. De repente el mercado empezó a comprar seguros como loco. Pero la señal más contundente fue el índice de miedo y codicia. Apenas en noviembre, los inversores estaban en modo codicia extrema. Compraban todo. La semana pasada ese indicador se desplomó a la zona de miedo, en un nivel de 42. Fue un cambio de humor violentísimo. Espera, un cambio tan brusco no ocurre de la nada. Tuvo que haber un detonante, algo que prendiera la mecha. Y todo apunta a la Reserva Federal, ¿verdad? Aunque, irónicamente, hicieron lo que todo el mundo esperaba. Exacto. Y ahí está la clave. No fue lo que hicieron, sino lo que dijeron. El 10 de diciembre, la Fed recortó las tasas de interés un 0.25%. ¿Al rango de 3.50 a 3.75? Sí, era el tercer recorte seguido, totalmente predecible. El mercado lo celebró por 5 minutos, hasta que leyeron la letra pequeña del comunicado. La frase que lo cambió todo fue: la inflación sigue algo elevada. ¿En serio? ¿Me dices que el mercado pasó de la euforia al pánico solo por 4 palabras en un comunicado? ¿No es una sobrereacción gigantesca? Podría parecerlo, pero es que esa frase dinamitó la narrativa principal que movía el mercado. Hasta ese día, todos apostaban a que la Fed seguiría recortando tasas sin parar hasta bien entrado 2026. Ahora, de repente, el mercado tuvo que recalcular todo. Pasar de esperar 2 o más recortes a esperar, con suerte, uno solo, o quizás ninguno. Y eso tiene consecuencias inmediatas. Muy potentes. 3. Primero, el dólar se fortalece. Segundo, los bonos sufren, porque sus rendimientos suben. Y tercero, y esto es el corazón del problema, se le acaba el combustible al cohete tecnológico. Claro, es como si de repente la gasolina súper barata que impulsaba a los autos de carrera más veloces se encareciera. Y parece que los primeros en sentir esa falta de impulso fueron las propias empresas de IA. Recibieron un verdadero golpe de realidad. Los casos de Oracle y Broadcom fueron impresionantes. Impresionantes y muy, muy reveladores. El mercado pasó de comprar promesas a exigir realidades. En el caso de Oracle, que cayó más de un 4%, todo se encendió por rumores de retrasos. Retrasos en la construcción de centros de datos para OpenAI. Justo. Aunque lo negaron, la pregunta quedó en el aire. ¿Cuándo van a ganar dinero de verdad con esto?
Si a eso le sumas que planean gastar $50,000 millones y ya deben casi $100,000 millones, pues el nerviosismo es entendible. De hecho, el costo de asegurarse contra un posible impago de Oracle, los CDS, se disparó a su nivel más alto en 2 años. El mercado empezó a verlos como un conductor mucho más riesgoso. Exactamente. Ok, eso tiene sentido. Pero el caso de Broadcom me parece una locura. A ver si entiendo. La empresa presenta números espectaculares, un crecimiento increíble, y la acción se desploma más de un 11%. ¿Qué pasó ahí? Fue exactamente eso. Broadcom reportó que sus ingresos por semiconductores crecieron un 74% año a año. Una barbaridad. ¿74%? Sí. Pero luego vino la rueda de prensa. Los analistas la describieron como lamentable. El CEO no supo o no pudo explicar claramente cómo y cuándo las inversiones masivas que están haciendo se iban a traducir en ganancias. Generó un mar de dudas. Es la prueba de que en este mercado tan nervioso no solo importa qué dices, sino cómo lo dices. Entendido. Entonces el dinero que huye de estos gigantes tecnológicos no se está yendo a casa. Está buscando una nueva fiesta. ¿Hacia dónde se está moviendo? Exacto. No es una fuga de capital, es una rotación forzada. El dinero está saliendo de la tecnología de megacapitalización y se está moviendo a sectores cíclicos, industriales, financieros, energía y sobre todo a las pequeñas empresas del Russell 2000. ¿Y mencionaste un indicador para probarlo? Sí, el RSP. Es una versión del SP500 donde todas las empresas pesan lo mismo, a diferencia del normal que está dominado por Apple, Microsoft y compañía. Bueno, el RSP le ganó al SP500. Lo que nos dice que la fortaleza del mercado es mucho más amplia, que el ejército de empresas medianas está avanzando, aunque los generales tecnológicos estén retrocediendo. Justo eso. Ok, eso pinta un cuadro muy claro de la semana pasada. Ahora, la gran pregunta. ¿Qué significa todo esto para la semana que empieza hoy? Parece un campo de batalla donde todo se decidirá por los datos económicos. Es una semana que podría definir el rumbo del mercado para el resto del año, ¿eh? El calendario está cargado de eventos que pueden confirmar esta nueva narrativa de rotación o por el contrario, demolerla y devolvernos a la euforia por la tecnología. Tenemos datos de producción industrial de China el lunes, del mercado laboral del Reino Unido el martes, decisión de tasas del Banco Central Europeo el jueves y, muy importante, del Banco de Japón el viernes, que se espera que suba los tipos. Una agenda global muy movida. Pero el evento estelar, el que todos van a mirar con lupa, es el miércoles en Estados Unidos, ¿cierto? Sin ninguna duda. El miércoles 17 se publican los datos de inflación y de empleo de noviembre en Estados Unidos. Es el día D. Estas cifras son el juicio final sobre la decisión de la Fed. O le darán la razón en su pausa o la dejarán en evidencia como un error de cálculo. Analicemos los futuros posibles. Basado en esos datos del miércoles, ¿cuáles son los escenarios más probables? Podemos dibujar 3 caminos. El primero, con una probabilidad del 35%, es el de datos débiles. Imagina que la inflación cae más de lo esperado y se crearon muy pocos empleos. La lectura del mercado sería: la Fed se equivocó, tiene que volver a recortar las tasas ya. El escenario de vuelta a la fiesta tecnológica. Justo. Veríamos un rally fuerte en el Nasdaq, los bonos subirían y el dólar se debilitaría. El segundo, con un 40% de probabilidad, es el de datos robustos. La inflación se mantiene pegajosa, el mercado laboral sigue fuerte. La lectura sería: la Fed tenía toda la razón, no habrá más recortes en mucho tiempo. Y eso sería una nueva corrección para las acciones. Especialmente en tecnología, sí. Y el dólar se fortalecería aún más. Y la tercera vía, la del medio. La tercera opción, con un 25% de probabilidad, es la de datos mixtos, sin grandes sorpresas. Esto mantendría el status quo. El mercado interpretaría que la pausa de la Fed es lo correcto y la situación se mantendría más o menos como ahora, con un mercado lateral y el foco puesto en la rotación de sectores. Y todo esto con un mercado que, como decías, ya está muy nervioso y con precios por las nubes. El margen de error parece mínimo. Es que no hay margen de error. Es como escalar una montaña a mucha altitud. El aire es delgado y un paso en falso puede ser fatal. Las valoraciones del S&P 500, su ratio precio-beneficio, están en 27.88, un nivel históricamente altísimo. Y para añadir más vértigo, un estratega muy respetado, Michael Hartnett, de Bank of America, tiene un indicador llamado Bull and Bear,
que mide el optimismo. Su regla es simple. Cuando el indicador pasa de 8, es hora de vender. Pues bien, ahora mismo está en 7.8. Muy cerca del límite. Un nivel de euforia que no se veía desde febrero de 2020, justo antes del colapso por la pandemia. Con todo esto sobre la mesa, de cara al futuro, parece que estamos entrando en un nuevo paradigma, uno que podríamos llamar calidad sobre euforia. ¿Qué significa esto en la práctica para quien invierte? Significa un cambio de mentalidad radical. Se acabó el dinero fácil. Ahora las empresas tienen que demostrar que valen lo que cuestan. Esto tiene 4 implicaciones claras. Primero, el foco se mueve a las ganancias reales, tangibles. Ya no vale con tener una buena historia. Segundo, la rotación de sectores va a continuar. El capital seguirá buscando refugio en valor, en industriales, financieras, energía y en las small caps. Tercero, las criptomonedas lo van a pasar mal. Con tasas más altas, el apetito por activos puramente especulativos disminuye. Bitcoin podría consolidarse en un rango entonces. Podría quedarse atrapado entre $85,000 y $95,000 por un tiempo. Y cuarto, los dividendos vuelven a ser sexys. Las empresas que pagan un dividendo sólido se vuelven muy atractivas. Entonces, en este mercado tan complejo, ¿dónde se esconden las oportunidades y cuáles son las banderas rojas que hay que vigilar sin pestañear? Por el lado de las oportunidades, hay que ser selectivos. La IA de calidad, sobre todo los fabricantes de semiconductores, sigue siendo una apuesta fuerte a largo plazo. Estas caídas pueden ser una buena oportunidad de compra. Exacto. También el sector del consumo resiliente, empresas como Costco. Y el potencial de recuperación de las pequeñas empresas es enorme. Por el lado de los riesgos, la bandera roja más grande es una sorpresa con la inflación el miércoles. Si sale un dato muy alto, podría provocar una caída rápida del 5 al 10%. Otros riesgos son, la incertidumbre política y la baja liquidez de fin de año, que magnifica cualquier movimiento. Si tuviéramos que resumir todo esto en una hoja de ruta práctica para esta semana, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Yo diría que son 5 pasos. Primero, considerar tomar algunas ganancias, especialmente en esas acciones tecnológicas que han subido como la espuma. Rebalancear. Sí, no vender todo, rebalancear. Segundo, usar ese dinero para reposicionar el portafolio, aumentar la exposición a small caps o a compañías con buenos dividendos. Tercero, y el más importante, no hacer nada drástico antes del miércoles. Ese día manda. Cuarto, para los más cautelosos, mantener alguna cobertura defensiva. Y quinto, en el mundo cripto, mantener una postura neutral, esperar a que el polvo se asiente. Y para los que sigan los resultados empresariales, ¿qué nombres importantes tenemos que apuntar en la agenda esta semana? Hay varios que nos darán pistas importantes. El miércoles, Micron, clave para el sector de memorias, y General Mills. El jueves es el día grande. Nike, para ver cómo está el consumo global. Accenture, que nos dirá cómo va la inversión de las empresas. Y FedEx, un barómetro del comercio mundial. Y el viernes cierra Carnival, para medir el pulso del sector de viajes y ocio. La pregunta del millón entonces es, ¿confirmarán los datos de esta semana que la fiesta de la Fed se ha acabado y que la rotación de mercado es la nueva realidad? ¿O veremos un último intento de la euforia tecnológica por volver a la pista de baile? El mercado está en una encrucijada. Y hay una reflexión final que me parece crucial. Esta divergencia que vimos la semana pasada quizás no es solo una rotación. Podría ser la primera vez que el mercado se pregunta en voz alta y de forma seria por la línea de tiempo y la rentabilidad real de la revolución de la IA. La pregunta para 2026 ya no es si la IA es el futuro, sino cuándo y cómo ese futuro se va a traducir en ganancias reales y sobre todo repartidas entre más jugadores. Un excelente punto para la reflexión. Este ha sido el análisis para The Monday Market. Si esta información ha sido de valor, no olviden suscribirse y dar un like. ¡Hasta la próxima!